Yo cuando tenía 3 años, yo no comprendía lo que decía la profesora. De hecho, yo recuerdo que cuando mi compañera hacía la actividad no sabía muy bien lo que había que hacer y no me quedaba otra que copiarme de ella, porque para mí todo era muy abstracto, muy complejo, para mí nada tenía sentido. Y luego, a medida que iba creciendo, pues yo siempre estaba en mi mundo, yo quería estar en mi mundo, jugar conmigo misma. Luego, cuando estaba ya en segundo de educación primaria, la tutora tuvo una tutoría con mi padre y le llegó a decir: su hija es del montón para abajo y nunca va a llegar a nada en la vida. Conmigo lo notaron porque yo era un niño algo frío, tardé bastante en hablar. Yo hasta los 2 años no dije ni una palabra, ni balbuceé siquiera. Ya llegado a los 2 años y medio empecé a hablar, pero empecé con palabras bastante complejas y con una forma de expresarme que no era propia de un niño de mi edad. Aparte de eso, se hizo notar también porque mi socialización no era lo que se enmarca dentro de lo normativo, porque yo estaba muy ensimismado, leía bastante, me dedicaba a lo mejor yo a jugar, pero no era un juego simbólico, sino que era más bien una ordenación de los juguetes. Entonces todo eso llamó la atención de mis padres porque creían que algo pasaba en mí. La cátedra de autismo surge con una llamada de teléfono de la decana de mi facultad, que me llama una mañana y me dice: Francis, yo sé que tú siempre dices que no a todo, pero a esto me tienes que decir que sí. Es necesario la creación de una cátedra de autismo en la Universidad de Málaga porque los casos están subiendo muchísimo y hay una necesidad social. La sociedad está demandando algo institucional desde la universidad que se encargue específicamente del estudio, valoración, intervención educativa, contacto con asociaciones, etcétera, relacionado con la neurodiversidad autista. Nosotros no podemos hacer que descienda el número de personas con autismo, porque eso sería prevención. Ya sabéis que hay un aumento exponencial, pero respecto al objetivo, pues, impulsar todo lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos con neurodiversidad autista. Fomentar la unión, el contacto recíproco, el intercambio de ideas con asociaciones. Hacer congresos, jornadas. Pues yo creo que una buena manera de exponer cómo está el estado actual de un trastorno concreto, en este caso el autismo, es traer a los mejores profesionales que existen en el ámbito nacional. Por otro lado, también está la creación de materiales, los últimos materiales de última generación para los alumnos con diversidad autista. Buenos días, ¿qué tal? Si los ayuntamientos queremos mejorar los servicios y queremos mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos, ¿qué mejor sitio para analizar propuestas de futuro y cómo abordarlo desde un punto de vista de la investigación y la innovación que la propia universidad, que es el centro más importante para poder investigar e innovar, ¿no? Entonces nosotros nos queremos nutrir de esas experiencias, pero a la vez la universidad también de nosotros, porque las conclusiones que saquemos de esta cátedra nosotros las vamos a aplicar y tenemos un laboratorio de buenas prácticas que es el Centro de Atención Infantil Temprana. Entonces, qué mejor simbiosis que unir esa investigación y esa innovación y ponerla en marcha aquí. Por lo tanto, nos parece algo verdaderamente muy positivo el poder llegar a reflexiones, llegar a conclusiones y el poder encontrar un lugar para poder aplicarlas de una manera efectiva y poder llegar luego a la conclusión y al razonamiento de que lo que hemos estudiado, lo que hemos reflexionado, lo que hemos investigado está sirviendo y puede mejorar la atención a las personas con neurodiversidad, en este caso con TEA, con autismo. De leones. Mírame, ¿cuál es el león más pequeño? Dímelo. Venga, señala con tu dedito. Los trastornos del espectro del autismo están considerados como trastornos del neurodesarrollo actualmente. Suelen tener un inicio muy temprano, o sea, en la primera infancia, pueden tener, aunque distintos cursos evolutivos, generalmente los síntomas se pueden manifestar desde el primer año de vida y comparten una serie de características comunes relacionadas con las competencias sociocomunicativas, comunicación, interacción social, intereses y comportamiento muy restringidos. Esas características también pueden afectar a la imaginación, al juego imaginativo, al juego simbólico.
y puede tener también un perfil cognitivo muy específico, cierta rigidez conductual, atención en túnel, en fin, es un trastorno muy complejo. Por eso esa diversidad hace que dos personas, incluso estando diagnosticadas de lo mismo, tengan características muy diferentes. Una estrella de mar. En casa, es verdad, es cierto que no nos dimos cuenta, son mellizas, entonces en casa yo no me di cuenta, ni el padre, ni la abuela que convive con nosotros muchas veces tampoco. Pero sí que como ellas fueron prematuras, el pediatra nos recomendó que no fueran a guardería hasta que cumplieran 2 años. Cuando fueron, en la guardería sí se dieron cuenta que una de ellas se aislaba más. Entonces eran muy pequeñas, eran bebés, tenían 2 años, pero sí ahí hubo un signo de alerta que fue el aislamiento de una de ellas. Y entonces pues a partir de ahí nos derivaron a pediatría y empezó todo el proceso hasta llegar a atención temprana. La intervención temprana en la primera etapa es sumamente importante porque está basada en algo tan simple como es la plasticidad cerebral. Esa neuroplasticidad que tiene el niño y que con el tiempo se va perdiendo, tenemos que aprovecharla para establecer nuevas conexiones, nuevos caminos y de alguna manera desviar la trayectoria del trastorno. Los servicios que usamos aquí son de logopedia y psicología, que son los que ellas necesitan, porque ellas tienen una falta de atención que les lleva a un trastorno en el lenguaje. Entonces ellas tienen psicología y logopedia, las dos tienen esas sesiones y lo que hacen es centrar su atención para poder comunicarse, para poder hablar y conectarse con el mundo. Tira fuerte, ¿eh? Que no se diga que no has comido, ¿eh? Es muy importante un abordaje interdisciplinar, entendido de la atención temprana. Eso es fundamental porque los niños que vienen a atención temprana, los niños con autismo, se ven, hay muchísimos profesionales trabajando con ellos. ¿Qué diferencia hay entre multidisciplinar e interdisciplinar? Un abordaje interdisciplinar, un abordaje en el que los profesionales estamos coordinados. Tenemos un lenguaje común y ese lenguaje común es el que traducimos para el niño, porque si no, volvemos loco al niño y a la familia. Por eso es tan importante escuchar a todos los profesionales que trabajan con esos niños desde las distintas áreas. Pues ser una mamá de una niña TEA, por un lado es frustrante porque también soy psicóloga, entonces me alarmo demasiado, ¿no? Porque soy más consciente de las cosas. Cada día es una cosa nueva, pues hoy me ha hablado un compañero, hoy me ha dicho que ha comido, hoy me ha preguntado qué he hecho en el trabajo. Y es bonito, a ver, vale, dice, bueno, se sufre, sacrificado, tienes que estar muy pendiente de ella, tienes que repetirle muchas veces las cosas, pero a la vez es muy bonito porque cualquier paso adelante supone para mí una fiesta, lo celebramos en casa. Creo que queda muchísimo por hacer. Yo sí pienso que tenemos la información a un clic, es decir, que todo ya en un momento dado podemos decir que es autismo, tecleamos y encontramos, pero a veces esa información lo que hace es que precisamente crea muchas veces más tabú. Entonces pienso que hay muchas barreras reales que romper porque la inclusión es muy bonita, sin medios no sirve de nada y sin realmente una concienciación de que la persona con autismo está a tu lado, no está detrás de una cámara o en una película, sino que es que está a tu lado y lo vives con tus hijos en el colegio o en el trabajo o en el día a día en la calle, eso es necesario. Entonces el futuro a mí me preocupa porque creo que sí que es cierto que hay una información, pero no es una información real de la heterogeneidad del trastorno y lo que realmente precisa. En cuanto a la convivencia con esta condición, sí es cierto que yo noto que hay mucho desconocimiento, la población no se le informa lo suficiente de esta condición y de esta realidad neurodiversa, lo cual es un problema bastante importante que yo creo que se debería tratar en las aulas. En mi caso, yo me he encontrado con gente, gracias a Dios, que me ha sabido acoger bastante, sobre todo desde que entré en bachillerato, porque como en secundaria y en primaria no tenía conciencia de aquello que me ocurría y no sabía cómo reaccionar a ciertas cosas hasta que tomé conciencia de lo que era el TEA, no tuve más dificultad para ello, pero hoy en día sí que puedo decir que cuento con un gran grupo de amigos, puedo decir que me siento bastante arropado, pero lo que la gente parece todavía no haber tomado conciencia es de que el espectro es enorme y de que no estamos hablando de alguien TEA1, TEA2, TEA3, no.
Cada caso es diferente, tiene sus áreas afectadas, cada área de las 3 afectadas tiene afectado en un grado diferente, en una forma diferente, y tiene unas capacidades y unas habilidades propias que otra persona a lo mejor no tiene, incluso teniendo el mismo grado de autismo, pero eso pasa estando en el espectro o siendo una persona neurotípica. Cuando algún alumno de mi clase me dice o me entero que tiene neurodiversidad autista, digo, qué bien, por la aportación de su singularidad, de su personalidad, de su brillantez, que va a aportar a la clase. O sea, es una cosa que yo digo, qué maravilla que tenga en esta clase un alumno con este tipo de diversidad, porque ya sé que la aportación está garantizada y que las clases van a ser más dinámicas, más atractivas, más enriquecedoras y que yo voy a aprender mucho de ellos. A día de hoy, pues la verdad me siento muy orgullosa de haber hecho una tesis, que yo no pensaba nunca que iba a hacer una tesis, después de la predicción de esa profesora, ¿cómo iba a pensar yo eso? Y ser profesora aquí en la universidad es lo que más me llena. Confío en que todo esto y este mensaje que intentamos dar de equidad y de esperanza para las personas autistas se extienda y que la gente deje ya un poco de lado estos estigmas de los que tantos años se vienen hablando y se pueda avanzar en esta sociedad construyendo un sistema que sea mucho más equitativo y que dé la oportunidad a todo el mundo que realmente merece. Yo sí tengo que transmitir un mensaje a los padres y a las madres, es que no se desesperen, que de todo se sale y con paciencia, perseverancia y constancia y con apoyo de los profesionales que sean buenos, seguro que su hijo sale hacia adelante y conseguirá ser tal vez profesor de universidad u otras profesiones, pero sobre todo saber qué es lo que le gusta al niño, cuáles son sus intereses y tirar de ello para que trabaje en lo que realmente le guste.